Buenos días, queridos estudiantes. Van a encontrar aquí la clase correspondiente a la sesión número 1 del componente académico Código Orgánico de la Función Judicial impartido por el doctor Marcelo Farfán Intriago. El objeto de esta primera sesión es definir a la justicia como servicio público y las actividades y trabajos que tendrán que completar los encontrarán en el aula virtual de la plataforma EVA, que corresponde a una lectura comprensiva de un artículo científico respecto del cual tendrán que hacer sus comentarios en el foro general para estudiantes y también tendrán que realizar un trabajo individual que será el primero en esta materia. Primero es importante definir a la Administración de Justicia, que es el nombre de nuestra unidad número 1. Etimológicamente proviene de la jurisdictio o dicción del derecho y consiste en una de esas funciones públicas derivada de la soberanía que tiene el Estado, y esta facultad de administrar justicia se encuentra atribuida a los jueces, que en el Estado ecuatoriano pues conocemos que los que pueden administrar justicia, como ya lo vamos a estudiar en lo posterior, son los órganos jurisdiccionales. La justicia puede ser definida desde muchas concepciones, la justicia como un derecho, la justicia como una función del Estado, la justicia como un servicio público. En este caso, para la materia, por ser el Estado ecuatoriano un Estado de derechos y justicia que reconoce a la justicia como servicio público, procederemos a analizar precisamente a esta denominada justicia como un servicio público que está a cargo del Estado y que debe ser prestado conforme a los principios que rigen en la Constitución. ¿Qué son los servicios públicos? Porque es necesario, para poder entender a la Administración de Justicia como un servicio público, entender cuál es el concepto o la concepción de los servicios públicos doctrinalmente y también en el Estado ecuatoriano. Pues doctrinalmente encontramos que los servicios públicos son prestaciones a cargo del Estado que tienen por objeto satisfacer necesidades básicas de los ciudadanos. Decimos que son prestaciones porque atienden necesidades básicas, como lo dije en ese concepto, de las personas. Pero, ¿qué lo hace ser un servicio de carácter público? Precisamente la obligatoriedad del Estado de prestarlo, es decir, de garantizar que sus ciudadanos puedan tener acceso a servicios públicos de calidad, de manera eficiente, de manera oportuna, de manera ininterrumpida. Cada estado en el mundo reconoce diferentes servicios públicos. Por ejemplo, en Colombia existen los servicios públicos domiciliarios, en los cuales se encuentra el agua, las telecomunicaciones, el alcantarillado. Pero al final del día, lo que importa es cómo constitucionalmente, jurídicamente, un Estado reconoce lo que es o lo que no es servicio público, porque a partir de allí se genera la responsabilidad de ese Estado para prestar ese servicio público a los ciudadanos. Son servicios públicos, en pocas palabras, los que sean reconocidos por la jurisdicción interna de un Estado y que digan que son servicios públicos y por lo tanto el Estado estará obligado a prestar esos servicios públicos. ¿Cuál es el fundamento constitucional en el Ecuador de los servicios públicos? Pues tenemos el artículo 66, numeral 25, que garantiza el acceso a los servicios públicos por parte de las personas, en el numeral 25, donde se establece que todas las personas, todos los ciudadanos ecuatorianos tienen derecho a acceder a bienes y servicios públicos o privados también, de calidad, con eficiencia, eficacia, buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características. Esto es como la Constitución lo define, pero como un derecho de las personas, en sentido general de todos los servicios públicos. Sin embargo, existe también la responsabilidad del Estado para prestar esos servicios públicos, que está reconocida constitucionalmente en el artículo 314, donde se establece que el Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos. Pues bien,
De esto o de este análisis cabe preguntar cuáles son los servicios públicos en el Ecuador y por qué la justicia es definida en el Ecuador como un servicio público. Constitucionalmente también encontramos tales respuestas. El artículo 314 de la Constitución define de manera literal cuáles son esos servicios públicos a cargo del Estado y determina que está el agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, las telecomunicaciones, la vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias y las demás que determine la ley. Sin embargo, de manera residual, en el artículo 326, cuando se regulan ciertos principios del derecho al trabajo, la Constitución reconoce otros servicios públicos, por cuanto en el numeral 15 determina que se prohíbe la paralización de los servicios públicos y dice salud, saneamiento, educación, bomberos, seguridad, energía eléctrica, agua potable, producción, bueno, otros, pero en los que se incluye la justicia. Es este el verdadero fundamento constitucional que reconoce a la justicia como un servicio público en el Ecuador. Entonces, la justicia, ¿por qué es considerada o por qué, mejor dicho, por qué debemos considerarla como un servicio público dentro del Estado ecuatoriano? Pues bien, doctrinalmente se ha definido que la justicia es un servicio básico, esencial para el normal funcionamiento de la sociedad que genera la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, nosotros cuando pensamos en servicios públicos o en satisfacer necesidades básicas, se nos viene a la cabeza el agua, el internet, la luz, porque pensamos en nuestro ser que no podemos vivir sin esos servicios básicos, ¿verdad? Pero también la justicia es un servicio público, básico, porque genera satisfacción, confianza en la sociedad. Es decir, a través de la justicia las personas acceden a este derecho que es la tutela judicial efectiva. Este derecho que se consagra también en la Constitución, en el artículo 75, y que tiene relación con el acceso a la justicia y además de poder acceder a la justicia, con el derecho a obtener un resultado o una resolución de acuerdo al ordenamiento jurídico que respete el derecho de las partes procesales que intervienen en un determinado juicio. El Ecuador contempla la justicia como servicio público bajo la siguiente disposición constitucional, que ya la leímos anteriormente, que es el artículo 326, numeral 15. Pues bien, ¿qué pasa cuando el Estado, que está obligado a prestarnos a nosotros los ciudadanos esos servicios públicos de manera oportuna, con calidad, eficiencia, eficacia, de manera ininterrumpida, qué pasa cuando no lo presta de manera eficiente? Pues resulta que entre una de las teorías del derecho administrativo se consagra la responsabilidad extracontractual del Estado por la deficiencia en la prestación de los servicios públicos, en el que se incluye claramente el servicio público de la justicia en el Estado ecuatoriano, porque la justicia, como ya lo vimos, es considerada como un servicio público a cargo del Estado ecuatoriano. Entonces, la prestación de un servicio deficiente por parte del Estado genera su responsabilidad extracontractual. Tanto la Constitución como el Código Orgánico de la Función Judicial, que es el objeto central de esta materia que ustedes están viendo, reconocen la responsabilidad del Estado en la deficiente prestación del servicio público de la justicia. En la Constitución lo vamos a encontrar en el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, que dice exactamente lo siguiente. Es el más alto deber del Estado. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Más adelante, dice que el Estado será responsable de, por retención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Esa es la disposición constitucional
que fundamenta la responsabilidad extracontractual del Estado por la deficiente prestación del servicio público de justicia. Y encontramos en qué caso pues se genera esa deficiencia en la prestación. Es decir, cuando hay un retardo injustificado por parte de uno de los operadores judiciales, cuando existen sentencias que afectan el debido proceso, que son emitidas con evidente violación a los derechos establecidos en la Constitución, cuando también se genera una detención arbitraria, todos estos aspectos generan pues la deficiencia en la prestación de ese servicio y por lo tanto, cuando se ocasiona un daño con estos aspectos, existe la responsabilidad extracontractual del Estado que lo obliga a reparar integralmente a la víctima de ese daño. Entonces, ya vimos el artículo 11, numeral 9 de la Constitución, y también vamos a ver el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece lo siguiente. La administración de justicia es un servicio público que debe ser prestado de conformidad con los principios establecidos en la Constitución y la ley. En consecuencia, el Estado será responsable en los casos de error judicial, detención arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Entonces, eso en cuanto a lo mismo que establece la Constitución ecuatoriana. Más adelante, en ese artículo 15, se establece lo siguiente. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada en virtud del recurso de revisión, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos en la forma que señala este código. Es decir, prácticamente una de las condiciones para que se genere la deficiencia en la prestación del servicio público es cuando existe una sentencia condenatoria en materia penal que haya sido reformada o revocada. Esto es en materia penal, pero existen otras formas en las que se puede demostrar que existe la deficiente prestación del servicio público, como ya lo vimos en la Constitución. Por ejemplo, si uno presenta una demanda y la ley dice que te la tienen que calificar en 5 días y no te la califican hasta después de 3 años, pues resulta que eso genera la deficiencia de prestación del servicio público por un retardo injustificado en la administración de justicia. Y el Estado está obligado a esa persona que ha sufrido un daño antijurídico al esperar que la administración de justicia sea efectiva y garantice ese derecho a la tutela judicial efectiva, pues tiene derecho a demandar al Estado y a obtener una reparación por parte del Estado. Más adelante, también en este artículo, se establece que todas las servidoras y servidores de la función judicial, cualquiera sea su denominación o función, labor o grado, así como otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos a su cargo. Serán administrativa, civil y penalmente responsables por sus acciones y omisiones en el desempeño de sus funciones según los casos prescritos en la Constitución, las leyes y los reglamentos. Recordemos que este tipo de responsabilidades administrativas civiles son determinadas por la Contraloría General del Estado y penalmente, pues sabemos que los órganos jurisdiccionales competentes en materia penal, pues son los únicos que pueden determinar la responsabilidad penal. Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se causa a las partes por el retardo injustificado, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley de conformidad con las previsiones de la Constitución y la ley. La función soberana de la administración de justicia como servicio público requiere la confluencia de muy diversos factores para que pueda ser ejercida de manera adecuada. Estos son la existencia de procesos regulados en la ley, medios materiales de los cuales pueda valerse para el desarrollo de su trabajo y también la existencia de medios personales o humanos que auxilien al juez en el perfecto desempeño de sus quehaceres. Ya vamos a explicar cuáles son cada uno de estos aspectos más adelante. Vamos a ver por ahora la potestad de administrar justicia, que está contemplada en el artículo 167 de la Constitución ecuatoriana, donde se establece que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la función judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución. Por los órganos, prácticamente los órganos jurisdiccionales. ¿Cuáles son estos órganos jurisdiccionales que tienen la potestad de administrar justicia en el Ecuador? Pues son
los órganos que están constituidos por la Corte Nacional de Justicia, cortes provinciales, juzgados y tribunales, por los jueces de paz. Entonces, en el Ecuador, además de esos órganos jurisdiccionales, podemos determinar que existen otros órganos que también tienen potestad de administrar justicia, de acuerdo a la misma Constitución. Ya dijimos los órganos jurisdiccionales, que son los que se encargan de la justicia ordinaria, pero también las comunidades indígenas tienen la potestad de administrar justicia dentro de las limitaciones que establece la Constitución, y esa justicia se denomina justicia indígena. Asimismo, también la Corte Constitucional, aunque no fue incluida dentro de ese artículo que reconoce los órganos jurisdiccionales, pues la misma Constitución reconoce que es el máximo organismo a nivel jurisdiccional y tiene competencia en esa vía llamada justicia o vía constitucional. Asimismo están los jueces constitucionales, que si bien no existen en el país como jueces independientes que solamente se dediquen a conocer las acciones en materia jurisdiccional o constitucional, resulta que tenemos a jueces de primera instancia y a jueces de segunda instancia siendo jueces constitucionales. Porque a la falta de recursos para poder, pues, llamar a concursos y nombrar y designar a jueces constitucionales, el Consejo de la Judicatura decidió nombrarlos a nuestros jueces de primeras y segundas instancias, que son parte de los órganos jurisdiccionales, como jueces también constitucionales. Y son los que también tienen competencia actualmente para conocer esa justicia denominada justicia constitucional. Como ya lo dije, la función de administrar justicia como servicio público para garantizar que sea una prestación eficiente de ese servicio requiere de otros factores para que pueda ser ejercida de manera adecuada. Primero, que la ley contemple procesos con diferentes etapas. Es decir, tenemos, por ejemplo, el Código Orgánico General de Procesos, que regula todas las materias, excepto la materia penal. Tenemos el Código Orgánico Integral Penal, que regula la materia penal, y tenemos otras normas también que regulan ciertos procesos, ¿verdad? Entonces, los jueces requieren primero de una ley previa que determine la existencia de procesos sobre los cuales ellos tengan que administrar justicia, de acuerdo a las regulaciones específicas de cada proceso. Segundo, también requieren medios materiales para que puedan valerse y desarrollar su trabajo, es decir, deben de tener un espacio físico, deben tener los medios tecnológicos para que ellos puedan desarrollar su potestad de administrar justicia. Vemos cómo ahorita es muy importante que la justicia sea modernizada, cómo en la actualidad con esta pandemia que nadie se imaginaba, los jueces realmente requieren tener recursos tecnológicos que les permitan digitalizar esos procesos para garantizar el acceso a la justicia a todas las personas, ¿verdad? Entonces, esos son los medios materiales. Como tercer punto, también los jueces que administran justicia necesitan también de medios personales o humanos, es decir, ellos solitos no podrían administrar justicia con todo lo que implica la gestión procesal y la gestión de todos los juicios que hay en el Ecuador. Necesitan obviamente de personas que trabajen para ellos, que trabajen con ellos, auxiliando esa labor muy difícil que tienen, y la encontramos nosotros cuando acudimos a una de las dependencias judiciales, ¿verdad? Donde vemos los servidores públicos que reciben escritos, donde vemos a los servidores públicos que nos ayudan con el archivo, es decir, a revisar los procesos de manera física, donde vemos a los secretarios de los jueces y donde vemos a los mismos jueces, ¿verdad? Entonces, el juez requiere de medios personales humanos que puedan auxiliarle en esa labor de administrar justicia. Esta ha sido la clase de hoy y les dejo con ustedes o comparto con ustedes una frase que dice lo siguiente: en la justicia no cabe demora, y el que dilata su cumplimiento la vuelve contra sí. José Martí. Muchas gracias.